gracias por acompañarnos en una cápsula más de Voto Informado. El día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Rosa María Mirón Lince, coordinadora del posgrado de Ciencias Políticas y Sociales. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, ¿qué tal? No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. ¿Le parece si comenzamos? Perfecto. Ok, ¿actualmente México necesita de una reforma electoral? Mira, ninguna legislación electoral, por razones obvias, es permanente ni es estática, porque se refiere, el país está cambiando permanentemente. Entonces, bueno, siempre hay ajustes, no hay nada que sea perfecto y que pueda mantenerse así por siempre. Siempre hay ajustes que podrían resultar positivos o no. Tanto como la necesidad es me parece que es demasiado. Yo creo que no se necesita una reforma, en esos términos, no se necesita una reforma electoral. Se podrían hacer ajustes, modificaciones tal vez legales a ciertos aspectos a partir de la práctica, de la puesta en práctica de una reforma. La última es muy reciente, es de 2014. Entonces, apenas se está llevando a cabo, apenas se está aprobando. Esta reforma abarca las elecciones federales y las locales. Entonces estamos en el ciclo inicial. ¿Que pueden hacerse ajustes? Sí, sin duda, pero no es algo urgente a mi modo de ver. Me parece que podría llevarse a cabo con este marco legal. Podrían llevarse a cabo otras elecciones, por lo menos las federales del 21 y tal vez las del 24 también. Ok. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta propuesta del Grupo Parlamentario de Morena? Mira, creo que hay muchos temas que toca y me parece que son más para darle visibilidad, o sea, a la propuesta. Creo que son más de impacto en los medios de comunicación, en la opinión pública, que de contenido real. Son el deber ser, esto es sin ver las consecuencias de lo que provocaría. Reducción del Consejo General, por ejemplo, en sus miembros, o desaparición del Consejo General, por decir una muy llamativa. Bueno, en teoría no hay nadie que diga, claro, que quiten esas posiciones y que quiten esos sueldos. Sin embargo, no se plantea cómo se va a organizar el instituto. Hay un órgano de dirección, que es el Consejo General, que según mi opinión, bueno, ha funcionado en estos años, ha funcionado de manera congruente. Si cuesta o no cuesta mucho, ya es un asunto secundario en términos de el impacto que tienen estas decisiones para el desarrollo de las actividades electorales. Son dos cuestiones que no deben de mezclarse a la hora de tomar la decisión. Entonces, siento que son más de oropel estas propuestas y no se han ido a ver el contenido de las mismas. Me llama mucho la atención, por otro lado, que sea el grupo mayoritario, el partido mayoritario en el Congreso. No había sido esta la lógica de las transformaciones, de las reformas electorales que se han tenido en el país en los últimos años. Generalmente sí hemos tenido muchas reformas electorales, elección, reforma, pero siempre para dar respuesta a los problemas que surgieron en una elección. Claramente las protestas de Andrés Manuel López Obrador y del PRD después de las elecciones de 2006 llevaron en 2007-2008 a una reforma que abarcaba esos medios de comunicación, en fin, que abarcaba o buscaba dar respuesta a estas inquietudes del grupo derrotado. Ahora no es esta la situación, no es la oposición la que está, o las oposiciones las que están planteando una modificación a la legislación, sino es el grupo que ganó en estas elecciones. ¿Esto es bueno o malo? Me parece que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque al tener la mayoría que tiene Morena en las dos cámaras, sí es un riesgo no considerar la pluralidad en estas reformas, no considerar a las minorías, que sí lo habían hecho las reformas anteriores. Entonces, en estas condiciones, creo que sí habría que tener mucho cuidado cuáles son las reformas que se están planteando y que no nada más beneficien a un partido o a una mayoría. ¿Cuáles son las urgencias o prioridades que debería de atender una reforma electoral? Me parece que la participación ciudadana es algo muy importante. Debe enfatizarse, debe reforzarse y debe de alentarse.
Creo que ya es el momento en el que los partidos políticos suelten más esta actividad y sí sea la ciudadanía la que participe. Pero este no es un trabajo que pueda darse. Hoy es día de elecciones y entonces todos vamos a salir a organizar elecciones y votar. No es un proceso constante, es un proceso de educación cívica que lleva muchísimos años, mucha inversión, que esto también es algo que han hecho básicamente las autoridades electorales desde hace tiempo, por lo menos desde que nació el IFE y los institutos locales en el país, han hecho este trabajo. Es un trabajo que debe de hacerse con los niños y los jóvenes, inclusive esos niños que no votan todavía, pero sí crean la conciencia de la importancia del respeto, de la diversidad, de la participación, del compromiso. Entonces, siento que este es un punto importante. El tema del ahorro, bueno, claro, siempre es bueno ahorrar, pero no se trata de ahorrar a costa de poner en riesgo el juego democrático. Creo que esto es principal. ¿Cuestan las elecciones? Sí. ¿Cuestan mucho? Sí, creo que cuestan mucho. Y cuestan mucho por la desconfianza que han manifestado a lo largo de todos estos años los partidos, principalmente los partidos de oposición tradicionalmente, el PRD, que hoy está, bueno, no el PRD, pero una versión del PRD, un grupo de personas que formaban parte del PRD, están en el gobierno. Estas inquietudes creo que debieran de considerarse en este momento y tomar en cuenta, insisto, la necesidad de reforzar la actividad electoral sin ahorrando. Sí, han dicho los consejeros que pueden instrumentarse probablemente el voto electrónico. Eso sí sería una reforma de fondo que tendría que hacerse. Podría ser siempre y cuando los partidos le apuesten a la confianza, que crean, porque tradicionalmente ensayos se han hecho sobre voto electrónico en particular desde hace muchos años y nunca se tomaron decisiones más allá de ensayos y pruebas piloto y tal, porque no querían los partidos, porque decían que la confianza no les garantizaba, no les daba confianza este mecanismo, que se podían hacer trucos en el proceso. Yo creo que esto es importante. La confianza de los partidos abarataría mucho las elecciones. Las boletas se imprimen en un papel de altísima seguridad y en realidad se necesita eso. Ya sabemos para qué son las. Bueno, en otro momento se consideró indispensable. La credencial del elector tiene una gran cantidad de medidas de seguridad, son necesarias todavía. Entonces sí hay por ahí asuntos, pero yo creo que lo principal es mantener la estructura de la organización electoral. Las elecciones se organizan bien en México, se organizan, dan certeza a la ciudadanía, dan confianza. No hay fraudes, ya no se habla, ya no hay fraudes, no hay forma de truquear los resultados electorales, no hay modo, hay muchísima gente participando, se ha especializado muchísimo la función electoral. Que antes de las elecciones pasen cosas indebidas, sí, compra y coacción del voto es algo que se da, pero eso no depende de la estructura de la organización electoral, eso es un proceso previo que debe de atenderse. Entonces, bueno, creo que sí hay puntos importantes que pudieran, si se decide hacer ahora, que se pudieran modificar, pero sí creo que son cuestiones muy de fondo, en donde solamente los especialistas y aquellos encargados pudieran tener una propuesta, aquellos encargados de la organización electoral pudieran tener una propuesta razonable. Entonces me parece que sería fundamental que los partidos políticos, en especial Morena, se acercara a estas voces. El IFE antes y ahora el INE ha hecho muchos intentos, muchos ejercicios, muchos ejercicios de mejorar sus procedimientos y tienen el conocimiento, podrían hacer una aportación importante. Ok. En este sentido, ¿cómo afectaría a la ciudadanía una reforma electoral? Insisto, yo creo que motivando la participación sería una buena forma. ¿Cómo le afectaría directamente una reforma? Pues depende de cuál sea la reforma, pero creo que debe de ser orientada justamente en qué sentido se reforman las leyes electorales, pero creo que sí tendría que basarse en una mucho mayor participación ciudadana. Y en específico esta reforma que está promoviendo el Grupo Parlamentario Morena, ¿cómo le afectaría? Me parece, otra vez, que habría que orientar las decisiones. Bueno, está en discusión, no cuáles son
las reformas. Yo creo que afectaría, bueno, pues sí, los ahorros y la austeridad benefician de alguna manera, si esto se va al uso de programas sociales, pues de inmediato beneficiarían a la población, no necesariamente a largo plazo, creo yo. Entonces, yo insistiría, siento que en cualquier circunstancia lo que es muy importante es el fortalecer la participación ciudadana. Ok. En el caso de los soples, estos deberían de tener una reducción presupuestal, mantenerse o eliminarse. Los soples surgen en la reforma de 2014 como una decisión intermedia, fue una salida híbrida. En realidad el primer intento era desaparecer a los entonces institutos locales. Hubo una reacción importante de estos y de la ciudadanía o de las fuerzas locales, de la academia también. Se vio lo poco conveniente que resultaría esto. Y entonces hubo una solución híbrida que me parece que no es la más feliz de todos. La coordinación entre el INE y los soples es una coordinación difícil. No es una relación de autoridad, porque aun cuando el Consejo General del INE nombra a los consejeros, el presupuesto en el caso de los soples lo otorga el Congreso local. Entonces, bueno, pues hay quien dice que el que paga manda, ¿no? No es en ese sentido, pero no son nombrados, no es literal, pues, pero no son nombrados por el Congreso, por los congresos locales, los consejeros de los soples, como era antes. Entonces se establece una relación perversa. Las juntas locales del INE también participan y las funciones están entremezcladas. Me parece que no es el esquema más funcional por lo que se ha visto durante estos años. Por otro lado, cuando el INE asume las elecciones, como en el caso de Puebla, creo que queda muy mermado el OPLE local. ¿Qué propondría yo en este sentido? Me parece que no se pueden desaparecer los soples porque tienen una función fundamental de contacto con la ciudadanía local. Sí conocen los problemas y los viven ahí in situ. Los consejeros y todos los funcionarios generalmente son personas que han vivido ahí, entonces conocen la realidad de ese estado, de esos municipios, de esos distritos locales. Esto creo que es muy importante. La fiscalización, por ejemplo, que ahora la ha centralizado el INE, me parece que pudiera devolverse a nivel local. No tengo la solución si sería mantener a los soples o que estas funciones fueran retomadas por las juntas locales del INE. Pudiera ser, porque tampoco es una relación fluida, la que tienen las juntas locales con los soples. Es muy difícil en el ámbito de competencias. Sí creo que ahí pudiera reducirse. Otra vez, siento que el problema no es de ahorrar, porque ahorrar nos puede salir muy caro, lo barato sale caro a veces, entonces nos podría salir mucho más caro desestructurar esto. Por otro lado, el desaparecer los soples no necesariamente implicaría un ahorro significativo. El INE puede hacer esas tareas, sí, pero necesita estructura. O sea, es obvio que no puede organizar unas elecciones extraordinarias en un municipio de la Sierra de Guerrero desde las oficinas centrales del INE. O sea, sí se necesita estructura, se necesita trabajo, se necesita hacer participar a la gente, educación cívica. Todas estas tareas creo que implican recursos. Sí se puede reducir. Creo que no sería la visión. Yo cambiaría el foco. No podría ser para ahorrar, ¿no? El objetivo. Porque además esta promesa ya no las habían hecho desde 2014. Los partidos dijeron, había dos cuestiones que motivaron la reforma del 2014, dos motivos principales. Uno, que los gobernadores sacaran las manos de los procesos locales, y el segundo, que había que ahorrar, que eran muy, muy caras. Ni una ni otra se cumplieron. O sea, otra vez, el control que pueden tener los gobernadores sobre los congresos locales impacta no en la designación de los consejeros, pero sí en diferencias porque tienen los recursos. Entonces, cuando no le sueltan los recursos al instituto, sí tienen una injerencia local. Y el otro, no salieron más baratas. Hay que crear una estructura importante en el INE. Se ha creado una estructura de vinculación con los organismos locales. El proceso de selección de consejeros es un proceso muy, muy complicado. Yo creo que aquí sí
para concretar, en mi opinión podrían fusionarse los soples y las juntas locales. Habría que tener muchísima atención porque no olvidemos que las juntas locales trabajan con los distritos locales, ¿no? Perdón, con los distritos federales. Las juntas locales del INE trabajan con los distritos federales porque son las elecciones que ellos, los que tienen de gerencia. Los soples trabajan con los distritos locales y con los municipios y las elecciones locales. Entonces aquí sí habría que hacer ajustes. Y creo que no se pueden hacer desde San Lázaro estos ajustes. Me parece sí que se pueden hacer desde Tlalpan. Una propuesta muy seria que la podría hacer sin duda a partir de un estudio que otra vez pues cuesta, eso sí cuesta, pero un estudio serio de manera de fusionar estas propuestas, pero sí creo que tendría que ser desde el INE. No, lo último creo que pudiera ser producto de esta reforma es un debilitamiento de las autoridades electorales y porque lleva desde luego un debilitamiento de la democracia. Y vuelvo a la pregunta que hacías antes, ¿cómo impactaría esta propuesta a la ciudadanía? Si se modifica en el sentido negativo, según mi opinión, de debilitar a las autoridades electorales, estarían debilitando con esta medida a la democracia y desde luego que afectaría a la ciudadanía. Tenemos que tener conciencia que se ha ido avanzando en la ruta de fortalecimiento de la democracia, pero no son pasos que no tienen reversa. O sea, se ha visto en muchos otros lugares del mundo, la democracia se puede acabar. O sea, no es algo que ya lo demos por sentado. Las nuevas generaciones, jóvenes como ustedes, han vivido ya en democracia y puede ser que lo piensen como algo dado. Esto es así y ha sido siempre. No ha sido siempre. Esto es así, pero no ha sido siempre así. Ha costado muchísimo. Ha costado muchos años, mucho trabajo, mucho dinero y muchas vidas también. Gracias a la participación coordinada de los partidos de oposición, básicamente, se fueron logrando estos avances hasta lograr tener una transición una transición votada, dice Mauricio Merino, una transición votada a lo largo de estos años y alternancias. Ya han pasado los 3 principales partidos políticos por la presidencia sin mayores sobresaltos. Eso es un plus que creo que es lo que hay que considerar y guardar con mucho cuidado este objetivo. Ok, con la propuesta actual, ¿usted considera que la democracia en México está en riesgo? Es muy difícil hacia futuro, pero creo que en esta medida sí. Si debilitamos los avances logrados, si debilitamos a las autoridades electorales, si actuamos en función de un criterio estrictamente económico y de ahorrar, sí está en riesgo la democracia. ¿Qué tan cara es la democracia? Bueno, esto lo tenemos que ponernos de acuerdo, pero es la democracia que necesitamos. Yo creo que han funcionado las cosas. Me parece que el partido político que hoy gobierna, Morena, no podría decir que las autoridades electorales no funcionan, que la democracia no es real en México, porque ahí están, ganaron por la vía electoral, afortunadamente, porque también hay experiencias en otras latitudes en donde los gobiernos no llegan por las urnas, lo cual es muy, muy lamentable, ¿no? Entonces, me parece que sí, creo que sí pudiera, de esta manera, privilegiando el ahorro, creo que sí se podría poner en riesgo la democracia y bueno, me aterra pensar en eso. Sí. Bueno, doctora, estas serían todas nuestras preguntas. No sé si le gustaría agregar algún comentario adicional. No, pues creo que ya me diste el tiempo suficiente. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por este trabajo que están haciendo. Creo que es de una gran utilidad. Muchísimas gracias a usted por participar con Voto Informado. Gracias.